Hola, buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Eh, para los que no me conocéis, que seguro que sois muchos de vosotros, soy Marta Ferrero y esta tarde tengo el honor de hacer de maestra de ceremonias de Héctor Ruiz en la presentación de su último libro, Aprendiendo a aprender, mejora tu capacidad de aprender descubriendo cómo aprende tu cerebro. Antes de continuar, abro un pequeño paréntesis para deciros que a lo largo de la presentación podéis lanzar preguntas en el chat que tenéis a mano derecha de vuestras pantallas. Podéis lanzárselas a Héctor o si tenéis alguna para mí, pues estaré también encantada de responderla. Veréis la palabra panelistas en ese espacio del chat. Es ahí donde nos tenéis que escribir, ¿de acuerdo? Nosotros trataremos de responder a todas las que el tiempo nos permita al final de la presentación del libro. Bueno, vamos a hacer un pequeño por decirlo de alguna manera, porque es un gran recorrido, trayectoria profesional de Héctor Ruiz. Él es licenciado en biología y tiene un máster en genética evolutiva. Actualmente es el director de la International Science Teaching Foundation e investigador en el campo de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje en contextos escolares. Cuenta con experiencia docente tanto en el ámbito de la educación escolar, concretamente en secundaria, como en el ámbito universitario. Su carrera científica se ha desarrollado en centros de investigación de Estados Unidos, aunque actualmente está en Cataluña, lo tenemos cerquita, y en los últimos 15 años ha liderado múltiples proyectos de didáctica y comunicación de la ciencia, así como proyectos de tecnología educativa que afortunadamente han tenido un impacto en muchísimos, en miles de alumnos, tanto de Europa como de América. Además, él ha sido asesor en diferentes instituciones, tanto de España como de Asia y de Latinoamérica. Cuando digo instituciones, también incluyo aquí a diversos gobiernos. Su foco de investigación en los últimos 6 años se ha centrado en la psicología cognitiva, de la memoria y el aprendizaje, y aquí hago el énfasis y en su aplicación para el desarrollo de recursos didácticos escolares que contribuyan a trasladar las prácticas educativas basadas en la evidencia a las aulas. Conviene aclarar que Héctor empezó en todo esto a partir de la neurociencia. No olvidemos que él es biólogo de carrera y le fascinó cómo aprende el cerebro. Pero, y aquí hay una puntilla, enseguida se dio cuenta de que la neurociencia no respondía a las preguntas que se hacía como profesor para orientar su práctica docente diaria o para diseñar y desarrollar recursos materiales educativos. Y ahí es donde tuvo la suerte de descubrir la psicología cognitiva. Desde entonces se ha volcado en ese campo para acabar entrando en las llamadas Learning Sciences, que combinan psicología cognitiva con muchas otras áreas científicas para entender los fenómenos de la enseñanza y aprendizaje en su contexto real. Casi nada. Bueno, después de la publicación de obras como Cómo aprendemos, que estaba dirigida a docentes, y Conoce tu cerebro para aprender a aprender, que estaba más enfocada a estudiantes noveles, Héctor Ruiz nos deleita en esta ocasión con un nuevo trabajo, Aprendiendo a aprender, que está dirigido tanto a estudiantes adultos como al resto de la comunidad educativa. El libro se organiza en torno a 8 capítulos en los que Héctor nos da información clave sobre cómo funciona el cerebro y nos acerca a qué acciones son idóneas para potenciar nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, concentrarse, recordar o motivarse para aprender. Podría decir muchas cosas positivas del libro Aprendiendo a aprender. Me hubiera encantado tenerlo como estudiante, tanto en mi colegio como cuando hice la carrera, ¿no? Puedo decir que es un libro claro, que es ameno, que es práctico. De hecho, incluye recomendaciones muy concretas al final de cada capítulo. Pero me gustaría subrayar de forma especial el papel tan importante que creo que tiene al ejercer de puente entre la investigación científica y la práctica educativa. Y cuando hablo de investigación científica me refiero a la investigación de mayor calidad, a la que tiene mayor rigor
y con la que afortunadamente contamos a día de hoy. Este aporte de la obra de Héctor Ruiz me parece fundamental. En España y fuera también de nuestras fronteras, a día de hoy existe una gran brecha, una desconexión muy grande entre el trabajo de los investigadores y la labor docente dentro de las aulas, que creo que impide que unos y otros se beneficien, nos beneficiemos de los conocimientos y experiencia de los otros, ¿no? Hay muchos motivos que explican esta brecha. Uno de ellos es lo difícil que es, la dificultad que hay que entraña hacer una transferencia del conocimiento científico a acciones concretas dentro de los centros escolares, siempre que esto es posible, claro. Y hay otra dificultad que también me gustaría traer aquí y es lo difícil que es acercar a la ciudadanía qué dice la investigación de una forma comprensible y, si es el caso, aplicable. Los docentes, creo que, y sobre todo los del ámbito escolar, están siempre deseando mejorar su labor dentro del aula, ¿no? Y para ello tienen que tomar tenéis que tomar múltiples decisiones a lo largo del curso. Creo que en este proceso poner a disposición del profesorado los avances más consolidados de la psicología educativa puede contribuir en gran medida a que las decisiones que se tomen estén mejor fundadas, que se tomen con más seguridad e incluso con mayor autonomía, ¿no?, frente a injerencias externas. A fin de cuentas, la educación basada en la evidencia, la educación informada desde la investigación, si lo preferís, no es otra cosa que incorporar a los valores, a los conocimientos y a la experiencia del profesorado, tanto propia como de otros colegas, las mejores pruebas científicas disponibles para tratar de mejorar nuestra práctica docente, ¿no?, la calidad de la educación que damos a nuestros estudiantes. Y en este sentido creo que el libro de Héctor Ruiz supera de largo estos grandes retos que planteaba yo. Creo que no solo explica de forma clara y sencilla los principales hallazgos de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, sino que además aporta recomendaciones de cómo estos hallazgos pueden materializarse en el día a día de un aprendiz, ¿no?, independientemente además de su edad y del material objeto de aprendizaje. Y esto es fundamental, ¿no? Así Héctor nos descubre los grandes beneficios de prácticas tan sólidamente investigadas como la evaluación formativa, la práctica espaciada o entrelazada, la importancia del feedback, la retroalimentación o el uso de ejemplos variados, entre otros muchos. Claro que si queréis saber más sobre estas estrategias, sobre cuáles son las estrategias más eficaces para adquirir conocimientos significativos y duraderos, os invito encarecidamente a leer Aprendiendo a Aprender. Y sin más preámbulos, cedo la palabra al autor de esta magnífica obra, Héctor Ruiz. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Marta. Marta, primero de todo, lo primero que querría es agradecerte que me acompañes hoy. Ya te dije que me hacía muchísima ilusión que lo A mí. hicieras. Presentar un libro es algo muy emocionante. ¿No? Es una especie de hijo, ¿no? que presentas al mundo y desde luego pues, es el producto de un trabajo importante que se hace con mucha ilusión, ¿no? Con las ganas de que sirva para algo, ¿no? O para alguien, ¿no? Claro. Y primero de todo, pues eso, quería agradecerte que me acompañes hoy, porque es una suerte y es un honor poder colaborar contigo. Somos muy poquitos los que en Sí, lengua hispana nos dedicamos a estas cosas y creo que es muy importante pues, que estemos bien conectados y que trabajemos juntos pues, en el sentido de lo que estabas comentando, ¿no? De tratar de ayudar a contribuir a transferir ese conocimiento científico sobre cómo aprendemos hacia la comunidad educativa, ¿no? Con el rigor y el respeto que eso merece, ¿no? Para ayudar, contribuir a que esas prácticas pues, estén mejor fundamentadas, ¿no? Y las decisiones pues, se tomen con mayor confianza y con mayor eh, peso, ¿no? Con mayor fundamento. mm, Eh, bueno, pues dicho esto,
yo quería un poco explicar, ¿no?, pues el motivo del libro y como siempre hago, pues hacer una pequeña charla muy cortita en este caso, porque no quiero alargarme mucho. Además, voy a explicar las cosas de las que más habitualmente insisto, o sea, que aquellas personas que me conozcan a lo mejor van a pensar que soy un pesado, ¿no? No lo Porque creo, no lo creo. voy a insistir en las mismas cosas que al final son las cosas que trato en este libro. Y como bien has dicho, el motivo del libro viene un poco a cerrar un círculo, ¿no?, o un triángulo en el que decidí, pues, tratar de contribuir a trasladar todo este conocimiento que había tenido la suerte, ¿no?, de ir adquiriendo al dedicarme a este campo, a estudiar este ámbito y al darme cuenta que no estaba llegando, ¿no?, a las aulas, o que estaba llegando incluso desde áreas científicas que nos quedan demasiado lejos como para tomar decisiones, ¿no? Antes comentabas, yo entré en todo esto a través de la neurobiología como biólogo que soy, y es fascinante, ¿eh? La neurobiología es fascinante, cómo aprende el cerebro, etcétera, pero es cierto que si uno es riguroso, los descubrimientos de la neurociencia nos quedan demasiado lejos del aula como para hacer extrapolaciones, como muchas veces se están haciendo, Mm. sin que esas extrapolaciones aguanten el rigor, ¿no?, que tenían las conclusiones científicas inicialmente. Así que el motivo, ¿no?, era acercar esta ciencia sobre cómo aprendemos desde una disciplina que es mucho más cercana al aula, psicología cognitiva, y por eso pues empecé con un libro que lo dirigí a los docentes. Es un libro mucho más técnico, mucho más amplio, mucho más detallado. Inmediatamente tenía también la intención de crear uno dirigido a los estudiantes jovencitos, es decir, cuando digo jovencitos, pues de 11, 12 Pues, años en adelante. Eh, y ahí fue un libro que además tenía muchas ganas de hacer, porque una de las cosas que más me fascina de las muchas cosas que hago es ayudar a estudiantes jovencitos, ¿no?, a cambiar su perspectiva sobre cómo se aprende y descubrir, ¿no?, que su cerebro tiene un potencial enorme para aprender, pero me faltaba, ¿no?, el libro dirigido al público general, un libro pues, que también insistiera en las cosas más importantes, como bien has dicho, ¿no?, aquellos descubrimientos más consolidados, cosas que ya con una seguridad bastante importante, aunque nunca definitiva, ¿no?, mm, podemos desde la ciencia afirmar. Y este es Aprendiendo a aprender, ¿no?, un libro pues, que trata de acercar a todo el mundo, es un público ya adulto, un público que quiera saber no solo desde un punto de vista práctico, ¿no?, cuáles son aquellas acciones, aquellas circunstancias que le van a ayudar a aprender mejor, que le van a permitir que sus esfuerzos por aprender sean más productivos, sino que también quiera saber el porqué, ¿no?, quiera saber pues cuáles son los mecanismos por medio de los cuales aprendemos y por lo tanto, por qué esas estrategias de aprendizaje son efectivas. Voy a compartiros ahora mi pantalla porque yo, pues, siempre procuro, aunque esté presentando un libro, pues por lo menos agradecer a todos los participantes que están ahí, que se conectan para escucharnos, para saber sobre el libro. Pues yo, mi manera de agradecerles que estén ahí un rato es no solo decirles, he publicado un libro, sino pues darles unas pequeñas ideas de las que pues esta sesión pues se lleven ya unos aprendizajes, ¿no? fenomenal, Héctor. Te dejo al frente Muy bien, de gracias. la aventura. Vamos a ver. Bien, pues como les decía, este es mi agradecimiento para todos los que se han conectado para saber sobre este libro. Es hacerles pues, una pequeñita charla que va en línea con la introducción de este libro, que al fin y al cabo la introducción del libro es un poco la declaración de intenciones que hay detrás del mismo. Para hacer esta pequeñita charla, pues bueno, he preparado un PowerPoint muy breve que, como insisto, pues si hay personas que sigan pues mis charlas, etcétera, pues a lo mejor les van a parecer que repetiré esos mismos conceptos. Sí que utilizaré algún ejemplo nuevo, alguna idea nueva, pero en cualquier caso, para aprender, pues una de las cosas que son importantes es revisar, ¿no?, los aprendizajes.
Bueno, en primer lugar, con el libro lo que trato es de responder a una serie de preguntas que son clave, ¿no? Que son interesantísimas desde un punto de vista científico, pero que también lo son desde un punto de vista práctico para cualquier persona. Ah, Imaginemos, ¿no?, una situación. Está claro que el aprendizaje, aprender a aprender, no es solo algo necesario o importante en el contexto escolar o académico, también para muchos otros contextos, pero solo por poner un ejemplo, uno que es evidente para todos, porque al final todos, ¿no?, pasamos pues, por la escuela. eh, Situémonos ahí y planteémonos, ¿no?, una situación en la que unos estudiantes, ¿no?, deben tomar un examen y en ese examen un estudiante obtiene un 8,5 sobre 10. Imaginemos que este examen se califica del 0 al 10. No vamos a entrar en cómo habría que calificar. Simplifiquemos. Un examen que se valora del 0 al 10. Tenemos un estudiante que obtiene un 8,5 y tenemos otro estudiante que en el mismo examen obtiene un 3,6, ¿no? La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué hay estudiantes que pues obtengan unas calificaciones que en principio reflejan, ¿no?, un aprendizaje mayor que otros? Pero la otra pregunta que creo que es importante y es importantísima para entender por qué aprender a aprender no es necesariamente lo mismo que aprender a estudiar, ¿de acuerdo?, es el hecho de qué pasa si una semana después, incluso 2 días, no hace falta mucho más, por sorpresa, a los mismos estudiantes les pasamos el mismo examen. Bueno, lo que reflejaré aquí sería como una anécdota, pero sabemos que no es anecdótico. Tenemos datos de que si hacemos algo como esto, lo que puede suceder muy fácilmente es, bueno, este estudiante no le sorprenderá, ¿no?, que más o menos pues, se quede por ahí, pero el otro estudiante es muy probable que obtenga una calificación muy por debajo de la que obtuvo, ¿no? De manera que aquí estamos viendo otra situación que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Porque cuando interpretamos la primera situación, las interpretaciones que hacemos es que este estudiante aprendió, este no aprendió, pero sin embargo, si solo una semana después la calificación es esta de aquí, ah, ¿realmente esa interpretación que hacíamos, aprendió, es correcta si solo una semana después tenemos un resultado así? Bueno, las preguntas que trataremos que trato de responder en este libro primero, ¿no?, es estas diferencias, por qué hay estas diferencias entre los estudiantes, pero también por qué ocurren estas diferencias, estos fenómenos, ¿no?, que además son muy habituales que ocurren, ¿no? Y si nos hacemos la pregunta del por qué, también nos preguntamos si podemos hacer alguna cosa para que esto no ocurra tanto, ¿no?, para limar estas dos diferencias. En todo caso, me gustaría dejar claro que este fenómeno precisamente de aquí es el que nos muestra la naturaleza de lo que significa aprender a aprender, para no confundirlo con aprender a estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar, uno puede, ¿no?, considerar que está estudiando bien si consigue en los exámenes obtener buenas calificaciones, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo mismo que haber aprendido realmente, porque si estudio de una forma que consigo esto, pero luego sucede esto, no estaría realmente aprendiendo. Así que cuando uno aprende a aprender, no solo está aprendiendo a superar exámenes, lógicamente, que también, pues bueno, también es importante, ¿no?, sino que está desarrollando las prácticas que le van a permitir que sus aprendizajes perduren y que sean más robustos. Y eso al mismo tiempo, ¿no?, nos lleva a que sean también más transferibles, porque está muy, muy ligado una cosa con la otra. Es decir, que sea mucho más fácil transferirlos a nuevas situaciones para resolver problemas nuevos, que al final es el objetivo que tenemos en la escuela, ¿no? Promovemos una serie de aprendizajes en una serie de contextos, pero nuestra intención es que esos aprendizajes puedan ser usados en el futuro en nuevos contextos para resolver nuevos problemas, ya sea en otra clase o, por supuesto, fuera de la escuela, ¿no?, en la vida personal, profesional de los estudiantes. Bien, cuando nos ponemos delante de estas situaciones, vamos a empezar por esta de aquí, la primera, ¿no?, cuando nos preguntamos por qué algunos estudiantes tienen
tienen éxito y otros no, es evidente que todos ya tenemos una respuesta para ello, incluso nos parece como obvio, ¿no? ¿Por qué pregunto algo así? Pues normalmente, ¿no? Para simplificar, apelamos a dos causas, a dos motivos de ello. El primero sería la habilidad, ¿no? Tenemos esa idea de que, bueno, pues hay estudiantes que de una manera innata pues tienen una mayor habilidad para aprender que otros, ¿no? Consideramos que hay ahí una habilidad innata de base biológica, podríamos decir, que hace pues que unos niños les resulte más fácil que a otros aprender. Y el otro motivo que también consideramos que es la respuesta a esa pregunta es una cuestión de motivación. Es decir, consideramos que la diferencia entre esos estudiantes es que unos son más aplicados que otros, es decir, que dedican más esfuerzo, más tiempo, más atención a aprender, ¿no? Y por eso obtienen mejores resultados, ¿no? La motivación estaría detrás de esa conducta, ¿no? Dirigida a aprender y, como saben, la motivación, bueno, puede ser intrínseca, ¿no? Puede ser una motivación, un impulso mediado meramente por el placer, por aprender algo, el interés por aprender algo en concreto, o puede ser extrínseca, que puede venir mediada pues, por un sentido del deber, o puede venir mediada por el querer mantener una reputación, o, lógicamente, el tratar de conseguir un objetivo, ¿no? Gracias a ese aprendizaje. Por ejemplo, pues desde conseguir entrar en una carrera universitaria, en un oficio, a algo tan simple como querer tratar de resolver un problema para el que necesitamos unos conocimientos que no tenemos. ¿De acuerdo? Bien, es evidente, es cierto que diferencias, ¿no? Las diferencias entre los estudiantes, en parte se explican por diferencias innatas, seguramente, y también por diferencias en su motivación. Eso es cierto. Pero lo curioso es que estas no son la única explicación a por qué unos estudiantes tienen consiguen mejores resultados que otros. Y de hecho, la otra explicación es quizá, puede que se llegue a ser incluso tan o más importante que estas. De hecho, modula estos factores, modula la habilidad que va a tener uno para aprender y modula la motivación que va a tener para aprender. ¿De qué estamos hablando? Pues como se pueden imaginar, estamos hablando de la manera en que aprendemos, de las estrategias, ¿no? Que utilizamos para aprender, de lo que hacemos para aprender, ¿no? De las decisiones que tomamos a la hora de qué, ¿no? Cómo vamos a aprender, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer o incluso con quién. ¿De acuerdo? Todas esas decisiones forman parte de lo que se llama autorregular el aprendizaje, ¿no? Que es esa capacidad de deliberadamente decidir qué cosas haremos con la intención, con la esperanza de poder aprender lo que estamos tratando de aprender, ¿no? Además, también incluye no solo decidir qué vamos a hacer, sino también cómo nos vamos a motivar, cómo nos vamos a mantener motivados, cómo vamos a seguir en la tarea cuando a lo mejor preferiríamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Esa regulación emocional también formaría parte del aprender a aprender, ¿no? Aprender a regular las emociones relacionadas con el aprendizaje o las que también nos invaden, no es que no están relacionadas con el aprendizaje, pero lo van a afectar si no somos capaces de regularlas. Pues para explicar un poco el papel, por qué son tan importantes estas estrategias de aprendizaje, a pesar, ¿no? De que también, ¿no? Es cierto que va a haber diferencias innatas, por ejemplo. Pongo un ejemplo que a los que me conocen lo siento, porque voy a usar el mismo, que soy muy pesado con este, pero voy a poner ejemplo este de la piscina. Eh, ¿Por qué pongo este ejemplo para los que nunca lo han visto? Pues es una analogía para tratar de entender por qué es tan importante aprender a aprender, ¿de acuerdo? Imagínense que tomamos a una persona que no sabe nadar y la colocamos en medio de la piscina, una piscina que no le cubre, no se va a ahogar, hace pie, ¿de acuerdo? Pero entonces le pedimos que nade. Le decimos, nada, quiero que vayas de un lado al otro de la piscina lo más rápido que puedas, ah, etcétera, ¿no? Claro, si esta persona no le enseñamos a nadar y lo único que sabe es que tiene que ir de un lado para otro, bueno, pues hará lo que pueda, ¿no? Y probablemente lo más normal que suceda es que desarrolle una
forma de nadar, una técnica de nadar muy poco eficaz, ¿no? De hecho, la más obvia sería hacer el perrito, ¿no? O algo parecido a la braza, pero difícilmente se nos va a ocurrir algo como el crawl, que es la técnica más eficaz. Y de hecho, en Europa no se le ocurrió a nadie hasta que lo vieron de unos nativos americanos que nadaban de esa manera, en el siglo XIX, si no me equivoco. En cualquier caso, claro, si situémonos en la analogía, si una persona que le hemos puesto ahí a nadar, no le hemos explicado a nadar, pero le hemos exigido nada, ¿no? Tienes que nadar. Si esa persona resulta que tiene unas características físicas innatas que le hacen, pues le facilitan, ¿no? Le hacen nadar pues algo no muy difícil, por ejemplo, las manos grandes, espaldas anchas, pues es probable que esta persona, oye, aunque haga el perrito, le salga bien y consiga ir de lado a lado bastante rápido y parece desde fuera que todo va bien porque consigue su objetivo, ¿no? Ahora bien, si esta persona no tiene estas habilidades innatas, ah, pues lo que le va a suceder es que con una estrategia, una técnica tan mala como esta, irá muy lento, se cansará mucho, porque es una técnica que cansa mucho, que casi no avanzará, pronto se desmotivará porque ve que no consigue, ¿no? Y abandonará probablemente. Pero si a esta persona, a esta segunda persona, que no tiene esas habilidades innatas para la natación, que no conseguía ni mucho menos ponerse a la altura de sus compañeros que sí que lo conseguían, le enseñáramos crawl, le enseñáramos a nadar, le enseñáramos la mejor estrategia, o en este caso técnica, ¿no? de natación, es muy probable que gracias a ello vaya mucho más rápido, incluso que sus compañeros más capaces, ¿no? De manera innata. Lógicamente, los compañeros que tienen sus habilidades innatas adecuadas para la natación, si también les enseñamos a nadar, pues van a sacar el máximo rendimiento, ¿no? de su esfuerzo. Y eso es en lo que consiste aprender a aprender. Aprender cuáles son las estrategias, especialmente son estrategias más que técnicas porque implican planificación, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles son esas estrategias que van a permitir a los estudiantes o a las personas que quieren aprender sacar el máximo provecho de sus esfuerzos para aprender? Porque que quede claro que para aprender, especialmente las cosas que debemos aprender en la escuela, en la universidad, en nuestros diferentes oficios, hay que esforzarse, hay que hacer un esfuerzo. No hay estrategias mágicas, no hay estrategias mágicas que aprenderás sin esfuerzo. Eso científicamente, si algún día lo encontramos, alguien será de oro, pero eso no es así, no creo que, y no creo que nunca suceda. Lo que es importante es que el esfuerzo que hagamos sea lo más productivo posible. Podemos esforzarnos haciendo el perrito o podemos esforzarnos haciendo crawl. Y está claro que las diferencias son muy grandes. Cuando tratamos de aprender, ¿no? Una cosa que es evidente es que, ¿no? Un poco la pregunta de entender qué es eso de aprender a aprender. El hecho no es que cuando nosotros tratamos de aprender, tratamos, ¿no? de conseguir que nuestra memoria, que es la capacidad de aprender cualquier cosa, no solo hechos aislados y sin comprensión, cualquier cosa, no funciona, ¿no? Como una cámara de vídeo nuestra memoria. No le podemos decir, de esto me quiero acordar, de esto no. Sería maravilloso, ¿verdad? Que la memoria funcionara así, que pudiéramos decidir de qué acordarnos y de qué no perfectamente. Pero no funciona así. Con lo cual, cuando tratamos de aprender algo, lo que hacemos es emplazarnos a hacer aquellas cosas que creemos, porque nadie nos ha explicado exactamente qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Aquellas cosas que creemos provocarán que nuestro cerebro recuerde en el futuro lo que estamos tratando de aprender en el presente, ¿no? Pues esas cosas que tratamos de hacer son las que podemos hacer mejor, son las que podemos hacer de una manera más eficaz, ¿no? Y eso, ahí es donde entraría el aprender a aprender. El problema, ¿no? Contra el que tenemos que luchar cuando tratamos de aprender es ese fenómeno que a los ordenadores no les pasa ni a las cámaras de vídeo, que es el olvido, ¿no? Tan pronto como hemos aprendido una cosa, ya la estamos olvidando. Y este olvido se puede representar de una manera idealizada, ¿de acuerdo? Con una gráfica que ya tiene más de 100 años y que con matices pues, se ha ido corroborando, ¿no? Que refleja pues, el proceso de olvido, que es esta curva, ¿no? Que nos muestra eso, ¿no? Este sería el momento en que hemos terminado de aprender
y inmediatamente empieza el olvido y además, bueno, puede ser muy, muy implacable, ¿no? Cuando tratamos, por tanto, cuando aprendemos una cosa que tenemos que tener claro es que el olvido no se puede evitar. El aprendizaje va a decaer. La cuestión es con qué ritmo lo va a hacer. Porque la curva del olvido puede tener diferentes inclinaciones, voy a decir, para entendernos, ¿de acuerdo? De manera que aunque vayamos a olvidar, el ritmo con el que olvidamos puede ser distinto. ¿Y de qué depende que el ritmo de olvidar sea distinto? Bueno, es esperable que diferencias innatas puedan hacer, ¿no?, que unos pues, tengan más facilidad para retener las cosas que otros, seguro que existen. Otra cosa es que experimentalmente es más complicado de demostrar. Otra cosa que también es importante que sabemos que marca estas diferencias, ¿no?, en cuanto olvidamos y por lo tanto cuán permanente es lo que aprendemos, son nuestros conocimientos previos. Porque sabemos que para aprender, ¿no?, hacemos conexiones entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo, conexiones basadas en el significado. Eso significa que cuanto más sabemos sobre algo, más podemos aprender cosas relacionadas sobre ello, porque hacemos más conexiones. Y esas más conexiones se traducirían en esa retención mayor. Por lo tanto, una de las diferencias importantes entre los aprendientes son los conocimientos previos que tienen, porque ya les pueden dar una ventaja o desventaja, no por una diferencia del punto de partida, no, por una diferencia porque los que más saben, más rápido aprenden, o sea, que corren más, ¿de acuerdo? De hecho, la otra diferencia importante y la que quiero subrayar de por qué las curvas de aprendizaje pueden ser, ¿no?, de diferente inclinación, son las estrategias de aprendizaje. Es lo que hacemos cuando aprendemos. La forma de aprender determinará o se reflejará en esa tasa de olvido. Además, las buenas estrategias de aprendizaje también, como nos permiten aprender más conocimientos y conservarlos más tiempo, antes he dicho, cuanto más sabemos, más podemos aprender. Por lo tanto, nos van haciendo cada vez mejores aprendientes. Es como el que aprende una buena técnica de natación y al ponerla en práctica se va haciendo cada vez, ¿no?, se le van ancheando las espaldas, los músculos y cada vez se va haciendo mejor nadador. Pues la manera en que la memoria se hace mejor no es practicándola, porque la memoria no es como un músculo, sino es incorporando conocimientos significativos que acostumbran que acostumbran a ser duraderos y transferibles, ¿de acuerdo? Solo por poner un ejemplo de esas estrategias, ¿no?, que nos ayudan a aprender de una manera muy distinta. Esta gráfica procede de un experimento, ¿no?, sobre una de estas estrategias, estrategias que todas ellas se han replicado, ¿no?, y que hay un conocimiento, hay una seguridad a la hora de poder decir estas estrategias funcionan, ¿no? Es una de ellas, lo que pasa es que yo expresamente la he quitado, he puesto, porque creo que aquí el concepto era entender un ejemplo, ¿no? Y en este ejemplo lo que se muestra es un experimento con dos grupos de estudiantes, dos grupos parecidos, ¿de acuerdo?, que se les plantea un reto de aprendizaje que le pueden dedicar el mismo tiempo, porque claro, si no, no sería justo, pero a unos se les pide que aprendan, ¿no?, de una forma y a otros que aprendan de otra. Manera de aprender uno, manera de aprender dos. Bueno, pues las dos maneras de aprender en el muy corto plazo parecen similares, ¿no? Prácticamente no hay diferencia. Pero fíjense, una semana después, la enorme diferencia que hay entre la manera de aprender uno, ¿no?, y la manera de aprender dos. Aquí, ¿no?, las curvas, o en este caso las rectas, porque solo hay 2 puntos, del olvido, tienen una pendiente, ¿no?, muy distinta. Y de esto es de lo que trata el libro, ¿no?, de hablarnos de cuáles son esas formas de aprender, esas maneras de aprender que nos permiten que lo que aprendamos lo aprendamos mejor y consigamos conseguir que nuestros esfuerzos para aprender pues, deriven en aprendizajes profundos, significativos, transferibles, duraderos. Uno de los problemas que tenemos con esta idea de que podemos aprender a aprender porque hay estrategias que nos pueden ayudar a sacar el máximo rendimiento de nuestro aprendizaje
Uno de los problemas que tenemos son algunos mitos educativos que están muy, muy extendidos en la sociedad, no solo en la comunidad educativa, en la sociedad en general, como por ejemplo el mito de los estilos de aprendizaje. Como estoy diciendo, esta idea de que cada uno, ¿no?, tiene una forma de aprender distinta que le va a resultar más eficaz, es una idea súper interesante. Desde el punto de vista científico, es muy interesante. Si esto es así, ¿no?, tiene muchas consecuencias. Por eso los científicos lo han estudiado múltiples veces, si realmente esta noción de que cada uno tiene una forma de aprender que va a ser mejor para él. Es decir, ¿no?, fíjense que aquí el problema de la idea de los estilos de aprendizaje es que nos hace creer que para aprender no hay unas estrategias que sean las mejores, ¿no?, para ayudar a todo el mundo a sacar lo máximo, su máximo potencial, sino que cada uno tiene la suya, ¿no? Y es curioso que asumamos que aprender sea de las pocas habilidades, si no la única, que no tiene una forma mejor, ¿no?, de hacerse, sino que cada uno tiene la suya y además, curiosamente, también asumimos que cada uno espontáneamente encuentra la suya, sin probar las demás, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que esta idea de los estilos de aprendizaje, aunque está muy, muy extendida, ahí hay un estudio de Marta, por ejemplo, a nivel de España, ¿no?, donde se refleja que más del 90 y pico por ciento de docentes creen, ¿no?, en esta noción de que hay estilos de aprendizaje, y esto es un reflejo de la sociedad, no son solo los docentes, esto es en general todo el mundo, ¿no?, que creen en esto. Pues sabemos por un montón de estudios que se han hecho para, bueno, pues para comprobar si es cierto, porque realmente es que si es cierto, a los científicos les interesa saber si es cierto, porque si es cierto, vamos a tener, ¿no?, que tomar decisiones en este sentido. Lo que pasa es que todos esos estudios que se han hecho y las metaanálisis que son un efecto o no han proporcionado evidencias de que realmente existan esos estilos de aprendizaje, de que realmente cada uno tenga una forma distinta que le va a hacer mejor aprendiendo que otra respecto a otras personas, sino que es importante que tratemos de dejar esa noción de lado para darnos cuenta de algo que la ciencia, por otro lado, ha corroborado que sí es así. Y es que existen, ¿no?, formas de aprender, estrategias de aprendizaje que nos permiten a todos, nos ayudan a todos a sacar el máximo potencial de nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque se alinean con la forma en que el cerebro aprende. El cerebro de todos nosotros tiene los mismos mecanismos para aprender, igual que tiene los mismos mecanismos para ver. Y esos mecanismos, si las acciones que hacemos y las circunstancias en que nos situamos están alineados con ellos, podemos, ¿no?, pues, sacar su máximo rendimiento de los mismos. Hablaba de habilidad, ¿no? La cuestión es que sí, claro que hay habilidades innatas distintas, claro que sí que hay estudiantes con más facilidad que otros. Puede que muchas diferencias ni siquiera sean innatas, puede que hayan sido por sus entornos, por sus oportunidades previas, ¿no?, a la situación en que los encontramos, porque como he dicho, los conocimientos previos marcan una diferencia importante. Pero como hemos visto, la habilidad se puede, ¿no?, se puede mejorar, se puede desarrollar con buenas estrategias. ¿Qué hay de la motivación? Bueno, la motivación, normalmente cuando uno piensa en la motivación desde el punto de vista del aprendizaje, lo que piensa es que la motivación depende del interés, ¿no? Es lo que técnicamente se llama el valor subjetivo, el valor que el aprendiente le da a aquello que debe aprender. Ese interés, como antes decía, puede ser intrínseco, puede ser, eh, ¿no?, tengo interés por aprender esto porque me gusta, porque me hace sentir bien, ¿no?, porque me fascina lo que estoy aprendiendo. O puede ser un interés extrínseco. Tengo interés en aprenderlo porque necesito aprobar unos exámenes para conseguir entrar en una carrera, o necesito un conocimiento porque tengo interés en resolver un problema, ¿no? De entrada, el aprendizaje no era el objetivo es resolver el problema, el aprendizaje es el medio y, por lo tanto, la motivación es extrínseca, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos, ¿no?, que existe, el interés es importante para la motivación, obviamente, lo es un factor importante para la motivación. Sabemos que el interés por una materia, ¿no?, por una asignatura, matemáticas, inglés, lo que sea, correlaciona con los buenos resultados. Sabemos que los estudiantes que tienen interés por las materias normalmente
sacan mejores resultados que por aquellas que no tienen tanto interés. Es una correlación moderadita, pero persistente. Ahora bien, ¿esto significa que el interés provoca los buenos resultados? ¿O esto significa que los buenos resultados provocan el interés? Lo que sabemos es que, sobre todo, la relación causal, que sí que existe, es así. Son los buenos resultados los que especialmente promueven el interés. De hecho, si no, piensen en todo lo contrario. ¿Qué pasa, no, cuando no se nos da bien una materia? Que acabamos perdiendo interés por ella, para interesarnos por otras materias que se nos den mejor. De hecho, es lógico, porque no nos gusta fracasar, nos hace sentir mal, nos genera malas emociones, ¿no? Y por eso es evidente, aparte de que hemos podido también estudiarlo para ver, ¿no?, por dónde van las relaciones entre ellos, que es así, ¿no?, que sobre todo son los buenos resultados los que nos llevan al interés. Y esto nos lleva a darnos cuenta del otro factor que es importantísimo dentro de la motivación, ¿no?, para promover la motivación por aprender. Estamos hablando de motivación por aprender algo. Ese otro factor que es incluso más importante que el interés porque lo modula es lo que llamamos la autoeficacia, que es la expectativa que tiene la persona respecto a si cree que podrá aprender o no el reto de aprendizaje que se le pone delante. Es esa creencia, ¿no?, que tenemos en si seremos capaces de aprender o no una cosa. Esas creencias, esa autoeficacia, marca nuestra motivación. Y sobre todo, cómo se va cultivando esas creencias, ¿eh? Son específicas de cada materia. Uno puede tener una autoeficacia alta para las matemáticas y baja para el inglés, por ejemplo, ¿no? Seguro que todos ustedes piensan, yo no soy bueno para esto, esto jamás conseguiría aprenderlo o aprenderlo mínimamente de manera digna, ¿no? Ah, esas creencias son las que realmente nos autolimitan a aprender, ¿eh? Ah, y esta idea de que la creencia que podamos tener en aprender o no va a modular nuestra motivación, nos lleva a un hecho, ¿no? La autoeficacia, como digo, se cultiva con nuestras experiencias con esos objetos de aprendizaje, las experiencias que en el pasado que tenemos, pues con las matemáticas, con el inglés, ¿no?, con las ciencias, con lo que sea, van modelando esa autoeficacia, ¿no?, esa creencia que tenemos en si somos capaces de aprender una materia o un tema en concreto. De hecho, en realidad es la interpretación que hacemos de esas experiencias, a qué achacamos, a qué causas le atribuimos. Pero sin entrar en más detalle, aquí lo interesante es que sabemos que los estudiantes que presentan una alta autoeficacia para una asignatura, ¿no?, porque esto, como digo, es específico de cada asignatura, correlacionan con aquellos que usan buenas estrategias de aprendizaje. Porque aunque he dicho que nadie, ¿no?, que normalmente no nos enseñan a aprender, que nos piden que nademos, pero normalmente no nos enseñan a nadar, más que nada porque no ha habido una transferencia, como decía al principio, del conocimiento científico sobre cómo aprendemos hacia la práctica educativa, y por eso no nos hemos dado cuenta que hay que enseñar a aprender, ¿no? Pues aunque no lo enseñemos, hay estudiantes que espontáneamente pues, se les ocurre hacer braza en vez de hacer el perrito, ¿de acuerdo? Con la analogía de la natación. Y sabemos que los que desarrollan buenas estrategias correlacionan con los que tienen una alta autoeficacia. ¿Hay alguna relación de causalidad? De nuevo, parece que sí, indirecta. Sería en este sentido. Las buenas estrategias conllevan una alta autoeficacia. En realidad es indirecta, como digo, porque las buenas estrategias promueven buenos resultados de aprendizaje, promueven que el esfuerzo realizado por aprender se vea recompensado, cosa que es motivador. De hecho, lo contrario es muy desmotivador, ¿no? Hacer un gran esfuerzo por alcanzar un objetivo de aprendizaje y no conseguirlo es muy desmotivador. Con lo cual, de esta forma, ¿no?, conseguimos, enseñando buenas estrategias, enseñando a aprender, ayudamos también a los estudiantes a ser capaces de automotivarse más por aprender. De hecho, sabemos que cuando enseñamos buenas estrategias, ¿no?, y hay
ya estudios de intervenciones para enseñar esas estrategias. También hay estudios para intentar hacer crecer la autoeficacia a través de las creencias. Los resultados ahí son más mixtos. En cambio, son mucho más sólidos, aunque también hay variabilidad, los estudios que nos muestran que cuando mejoramos las estrategias de aprendizaje de los estudiantes porque les enseñamos a aprender, mejoran sus resultados y esto mejora su autoeficacia y esto hace que crean más en que pueden aprender gracias a buenas estrategias de aprendizaje y por lo tanto que las sigan usando y eso, ¿no? Pues es un círculo que se pone en marcha que hemos puesto, ¿no? en marcha enseñándoles cómo aprender. Bueno, el libro pues precisamente nos habla de estas estrategias. Esto es un poco pues la introducción que encontrarán en el libro, esta idea, ¿no? de las diferencias que acostumbramos a atribuir a los estudiantes y del hecho de que una de las diferencias más importantes son precisamente esa capacidad de autorregulación y dentro de la capacidad de autorregulación ese conocimiento metacognitivo de las estrategias de aprendizaje que son más eficaces, aunque, como digo, muchos estudiantes las usan y no saben que gracias a ello tienen una gran ventaja, no lo saben, pero la tienen, ¿no? Y eso es lo que encontrarán en el libro un poco, pues, expuestas cuáles son, por qué funciona, es decir, cuáles son los mecanismos sobre cómo aprendemos, ¿no? que las fundamentan y, pues, consejos específicos, ¿no? sobre cómo podemos llegar a aplicarlas. Bueno, pues, Marta, no sé si has ido recopilando preguntas que nos hayan podido hacer alguno de los dos. Sí, ha habido unas cuantas, Héctor, y yo diría que son todas dirigidas a ti. Así Bueno. que, si te parece, son todas muy Ujú, interesantes. Voy a lanzártelas en el orden en el que han ido llegando, ¿de acuerdo? ujú, La primera pregunta que lanzaba una de las personas que está al otro lado es que recordaba haber leído en tu primer libro sobre la importancia del ambiente controlado en el aula. ujú. Y lo que esta persona te quiere preguntar en concreto es si se puede aprender en el contexto virtual que la pandemia de alguna manera nos ha impuesto. Claro. ah, Lógicamente se puede aprender. Otra cosa es si vamos a poder hacer, ¿no? Vamos a conseguir los mismos resultados que podríamos conseguir en el aula. Es una cuestión en la que tenemos que diferenciar diversos factores, ¿no? Para poder determinar si la enseñanza online pues es una buena alternativa. Entre ellos, el factor más obvio es la edad de los estudiantes. Ajá. Está claro que cuando hablamos ¿no? de la escuela, ¿no? de la escuela obligatoria, la enseñanza online no va a poder sustituir esa relación, esas relaciones sociales, ¿no? que tenemos en el aula, esa interacción que tenemos en el aula, especialmente para aquellos que más lo necesitan, que más necesitan de la escuela, ¿no? Eh, de manera que, en ese sentido, la enseñanza en línea, ahora que nos vemos obligados a hacerla, es simplemente, no es mejor, pero es mejor que nada, ¿no? Es mejor que hacer nada, con lo cual, lógicamente se pueden hacer cosas, pero eh, no conseguiremos todo el potencial que tiene, insisto, sobre todo para aquellos niños que probablemente la escuela significa un cambio de ambiente importante, ¿no? respecto a sus ambientes cotidianos. No va a conseguir la enseñanza a distancia marcar la diferencia que puede marcar la escuela. Con los adultos, pues con los adultos hay muchas situaciones en que la enseñanza en línea puede ser muy efectiva. También depende ahí, sobre todo, de qué va a depender, del objeto de aprendizaje, ¿no? Que es lo que tratamos de aprender. Está claro que uno no se va a hacer médico online, porque, sobre todo cirujano. Qué pena. Aunque bueno, ahora ya hay robots que te permiten Sí. operar a distancia, pero está claro que eso no es lo único. Pero, en fin, yo creo que tenemos que entender que los diferentes escenarios de aprendizaje pueden aportar a su manera, ¿no? Diferentes valores y que esos valores van a ser más útiles en algunas situaciones que otras, ¿no? Según la edad de los estudiantes, según el objeto de aprendizaje, según el tipo de estudiante, etcétera.
Muy bien, muchas gracias, Héctor. Espero que haya quedado clara esa pregunta que Yo, lanzabais. Marta, si hay alguna cosa que tú quieres añadir, yo encantadísimo de que añadas también a las preguntas, porque son Estupendo. preguntas que Me has perfectamente te pillado, las podrían hacer a ti también. claro, me has pillado recogiendo un montón de preguntas que están llegando ahora. Aprovecho para deciros que es prácticamente, os puedo decir, imposible que Héctor o yo podamos responderlas, pero os prometo que las estoy recogiendo todas y que a lo largo de los siguientes días seguro que Héctor y yo vamos a estar encantados de ir respondiéndolas, por ejemplo, a través de Twitter, ya que conocéis cuál es la cuenta tanto de Héctor como mía, espero. Eh, vamos, para que no os quedéis con las ganas de escuchar a Héctor o escucharme a mí, si es el caso, ¿de acuerdo? Te lanzo otra pregunta, Héctor. Muy bien. Aquí preguntaba, ¿no? De acuerdo con estas habilidades del siglo XXI que tanto se mencionan ahora, ¿es necesario un aprendizaje basado en proyectos? Necesario no creo que sea, es decir, es una fórmula que, bien Ujú, diseñada, tiene su dificultad, ujú, bueno, pues puede permitir trabajar en esa dirección. Lo que pasa es que una cosa que es muy importante a tener en cuenta, porque también es un mito, ¿no?, sobre la educación, es la idea de que aprender, desarrollar conocimientos sea excluyente respecto a desarrollar estas habilidades, ¿no? Muchas veces se dice, no hace falta que nos centremos en aprender conocimientos, lo que deberíamos hacer es estar desarrollando la creatividad, el análisis crítico, ¿no? La resolución de problemas. Bueno, ahí el malentendido es que en realidad estas habilidades tan importantes, que creo que sí que estamos todos de acuerdo en que debe ser un objetivo promoverlas, no se pueden desarrollar sin conocimientos. Estas habilidades son específicas, de hecho son específicas de cada dominio. No existe, digamos, la habilidad de resolver problemas de manera general. Está muy ligada a unos conocimientos específicos, de manera que uno puede ser capaz de resolver problemas en un área del conocimiento, en un contexto, pero ser totalmente inepto en otro contexto, por mucho que tenga, ¿no?, la actitud de tratar de resolver. O, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Uno puede ser muy crítico, pero puede tener la actitud, puede saber que debería no fiarse, ¿no?, de lo que escucha a la primera, puede tener esas ideas, pero si quiere poner en práctica su pensamiento crítico, necesita conocimientos para poderlo hacer. Yo, por ejemplo, soy muy crítico, pero cuando voy al mecánico, no consigo ser nada crítico con lo que me dice que le pasa a mi coche, ¿no?, a mi automóvil, porque yo solo puedo confiar en él. No sé lo que me está diciendo que le pasaba o no, me lo tengo que creer, ¿no? Y soy incapaz ni siquiera de sospechar si lo que me está diciendo tiene sentido o no tiene sentido. Esos conocimientos, mm, aunque solo sea, ¿no?, que nos ayuden a sospechar que algo ahí no cuadra como para investigarlo, ¿no?, pues son importantísimos para desarrollar estas habilidades. Estas habilidades dependen de los conocimientos, pero también, solo para acabar, una cosa importantísima. No vale conocimientos así superficiales, como a veces nos lleva, ¿no?, la dinámica escolar a dar muchos contenidos. No, tienen que ser profundos, tienen que ser significativos. El estudiante les tiene que haber dado sentido. Y eso implica buenas estrategias de aprendizaje y buenas estrategias de enseñanza que lleven a que esos, ¿no?, conocimientos sean realmente transferibles, porque de lo contrario tampoco van a servir para desarrollar esas habilidades. ujú. Mira, aquí sí que quiero yo añadir también algo, Héctor, sobre el aprendizaje basado en proyectos. Me gusta mucho aprovechar este tema, esta estrategia de aprendizaje, para recordar a todos los docentes que sobre qué es eficaz y qué no, en métodos concretos sobre todo, no tanto en estrategias universales como las que has hablado tú, transversales, en este tipo de métodos hay una letra pequeña que no siempre llega a los centros escolares. La investigación que se ha hecho en el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, se mezclan los términos, hasta los investigadores los mezclan, se ha hecho principalmente, empezó en población universitaria y algo más en población y también en población secundaria en segundo lugar.
no en población escolar infantil o de primaria. Y esto es muy importante porque, siguiendo tu hilo, los conocimientos previos que tiene un niño de 6 años jamás van a ser los mismos que los de un estudiante de 20. Y más, en este aprendizaje basado en proyectos, las habilidades de aprendizaje en grupo, por poner otro ejemplo, son vitales. Un niño de 6 años todavía no sabe defender sus ideas oralmente, respetar las ideas de los demás, y esas y otras muchas son habilidades vitales en el trabajo por grupos, grupal, que por tanto hacen inviable o no recomendable el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas en edades tempranas. ¿Vale? Solo eso. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí, igual tenemos tiempo para un par de preguntas más, ¿verdad? Sí. Te preguntan por aquí cómo se relaciona nuestro sistema nervioso con la educación. Esto para un Bueno. neurobiólogo tiene que ser muy difícil de resumir en unas pocas palabras. Sí, bueno, en realidad, digamos, aprendemos gracias a nuestro sistema nervioso, hacemos todo lo que hacemos gracias a nuestro sistema nervioso, así que no sé bien, ¿no? Por dónde debería ir la respuesta, pero el cómo se relaciona, pues relaciona continuamente, ¿no? A través de todo lo que hacemos. Por explicar alguna cosa, una de las cosas quizá interesantes, ¿no? De qué pasa cuando aprendemos, cuando nos educamos en nuestro sistema nervioso, es que se modifica. O sea, nuestro cerebro, para aprender, lo que hace es cambiar físicamente, ¿no? Cambia las conexiones que realiza entre sus células nerviosas, cambia los patrones con que éstas se activan, ¿no? Y para cambiar esos patrones hay unos cambios físicos. De manera que yo creo que esto es muy interesante para entender que la flexibilidad, la plasticidad, que sería la palabra correcta, ¿no? Que tiene el cerebro es enorme y que porque una cosa de entrada quizá no se nos dé bien, no significa que no lo podemos llegar a aprender y conseguir que finalmente se nos dé bien. No se nos da bien en ese momento porque en ese momento nuestro cerebro es como es, ¿no? Tiene la estructura que tiene los circuitos que tiene. Aprender es cambiar esos circuitos, es cambiar esa estructura, es tener un cerebro nuevo, ¿no? Ese cerebro nuevo es el que va a poder hacer todas esas cosas que antes no podíamos hacer. Por lo tanto, es un error confundir, ¿no? La habilidad actual con la habilidad potencial, ¿no? Lo que podemos llegar a hacer. Y de hecho, ¿no? Como decía antes, a medida que aprendemos, conseguimos aprender más. Nuestro cerebro, ¿no? Cuando aprendemos sobre algo, se hace cada vez más capaz de aprender sobre ello. Por lo tanto, no nos guiemos, ¿no? por esas dificultades iniciales. Lógicamente, dejemos siempre los trastornos extremos en otra situación, pero en general, esa relación, ¿no? Entre educación y el cerebro y el sistema nervioso, pues me gustaría expresarla de esa forma, ¿no? La educación lo que hace es cambiar nuestro sistema nervioso, cambiar nuestro cerebro y así permitirnos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Bueno, creo que ha quedado clarísimamente explicado. Hay otra pregunta que está muy relacionada con esta y la traigo aquí porque has mencionado el tema de los mitos sobre el cerebro, los neuromitos, Ujú. y creo que es una muy buena pregunta para hacer una conexión con ello. ¿Por qué es tan importante conocer cómo funciona el cerebro cuando hablamos de aprendizaje? ¿Es importante, Héctor, para un docente saber cómo funciona el cerebro? Bien, mi opinión es que cómo funciona el cerebro se puede estudiar a diferentes niveles. Podemos estudiarlo por poner dos niveles básicos desde la neurociencia, la neurobiología, o podemos estudiarlo desde la psicología cognitiva. Al principio ya hemos comentado que yo entré a estudiar el aprendizaje a través de la neurobiología. Es fascinante, como digo, cómo aprende el cerebro. A mí me apasiona. Lo que pasa es que es un conocimiento que difícilmente podemos transferir al aula, salvo algunas excepciones, ¿de acuerdo? Algunas excepciones que más o menos podemos hacer una conexión bastante directa, pero muchas cosas que se investigan en neurociencia, que además se hace con animales o se hace con pacientes que están enfermos, o se hace, ¿no? con células directamente en una placa de Petri. Difícilmente, ¿no? podemos extrapolar las cosas que aprendemos ahí hacia el aula.
En cambio, la psicología cognitiva, que también estudia cómo funciona el cerebro cuando aprende, pero lo hace desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva de, vamos a ver, si yo te expongo a esta experiencia, ¿aprendes más o aprendes menos? ¿No? ¿Consigo que lo recuerdes más o que lo recuerdes menos? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Es una aproximación sobre cómo aprende el cerebro que creo que sí a los docentes, sin duda, de hecho el libro va sobre esto, son cosas que les ayudan a tomar decisiones sobre qué hacer en el aula para promover el aprendizaje y para promover aprendizajes de calidad, para promover aprendizajes más transferibles, ¿no? Al final, yo siempre hago la analogía, el cerebro no es como un ordenador, ¿de acuerdo? Es muy distinto, pero hago la analogía de que si tenemos que tratar de averiguar cómo funciona un programa informático, el neurobiólogo sería el que abre el ordenador, el hardware, y se pone a tocar los circuitos y a ver qué, ¿no? qué circuitos se activan y qué lucecitas se activan y cómo cambia el potencial, ¿no? El voltaje, etcétera, para tratar, ¿no? de investigar. En cambio, el psicólogo cognitivo, el psicólogo, lo que haría es ponerse delante de la pantalla y empezar a tocar botones a ver qué pasa. ¿Vale? Y empezar a hacer combinaciones de botones y ir observando qué es lo que sucede. ¿Cuál de los dos va a conseguir más pronto una aproximación a cómo funciona el programa? Pues está claro que el psicólogo cognitivo. Entre ambos se ayudan, ¿eh? La neurociencia, yo creo que quede claro que no estoy diciendo que la neurociencia no sirve para ayudarnos a entender, ¿no? lo que sucede en el aula. Sirve, pero nos queda lejos. Ahora bien, alimenta la psicología cognitiva porque le ayuda a validar sus modelos. Le ayuda a que cuando la psicología cognitiva hace una hipótesis de que, mira, pues existe una memoria de trabajo, una memoria a largo plazo, etcétera, esto se puede corroborar o no, ¿no? con evidencia biológica sobre la estructura y funciones del cerebro. Pero en resumidas cuentas, creo que sí es muy importante para los docentes aprender sobre cómo funciona el cerebro, pero desde una perspectiva cercana al aula, como nos ofrece la psicología. Me ha encantado, Héctor, cómo has respondido. Te voy a pedir que repitas esto palabra por palabra para poner el ejemplo en alguna charla o momento que me toque compartir a mí. No sé si podemos responder alguna otra pregunta o emplazamos a todos los que nos están siguiendo a que vayan a Twitter y vean estos días el cómo tratas de responder a todas las preguntas que tengo aquí para ti, que son muchas, son muchas ya, Héctor. Pues Es una maravilla ver cómo se intentaré, multiplican. intentaré durante el fin de semana por lo menos a responder algunas de ellas, las que pueda. Ah, y nada, yo si te parece, pues lo dejamos aquí que tampoco la idea es que fuera una hora, ¿no? Ya nos hemos pasado un poquito, tampoco queremos que las personas que están interesadas estén aguantando más de lo que pueden, porque seguramente pueden tener Sí. compromisos. Así que si te parece, lo dejamos aquí. Yo, por mi parte, con el agradecimiento a ti, Marta, primero de todo, por acompañarme hoy y el agradecimiento pues, a todos los asistentes, que por desgracia no los puedo ver, me encantaría poderlos ver. Tengo muchas ganas de poder hacer presentaciones en directo, pero muchísimas gracias por estar ahí delante de la pantalla, que no es nada fácil, y por su interés. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Héctor, y a todos los que habéis asistido hoy. Veo 158 personas ahora mismo a estas horas ya de la tarde-noche conectadas. Sin duda has despertado interés por un tema tan apasionante como es aprender a aprender. Por favor, no dejéis de haceros con el libro de Héctor, leerlo y sobre todo aplicarlo para vosotros mismos y para vuestros alumnos si sois docentes. Pues nada, gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Adiós.